Bueno, feliz sábado, queridos hermanos. Qué hermoso es la palabra de Dios, sus promesas. Antes de entrar de lleno ahí, queremos decirles que todos son muy bienvenidos. Sabemos que hay algunos de nuestros chavalones que andan en programación, ¿verdad?, que tienen en Salt Lake. Pero de todas formas queremos, los que están aquí presentes, decirles que de igual forma nosotros disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo. Y quiero que sepan que todos son muy bienvenidos. Algunos tal vez tienen algunos sábados de no venir, otros no sé. Honestamente no importa eso. Lo que importa es que estás aquí presente y que podemos juntos escuchar de las promesas y lo que Dios tiene para tu vida específicamente. Estamos felices como iglesia de Ogden que ustedes pueden estar aquí con nosotros, juntos adorando a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Y bueno, el tiempo vuela, literalmente creo, ¿verdad? Porque ya estamos en noviembre. Les decía el miércoles a los hermanos que estamos aquí en lo de oración que estábamos promoviendo hace unos cuantos meses ya lo del fin de semana de reavivamiento. Y ahorita pues ya dos semanas pasaron desde que tuvimos eso, 2-3 semanas. Y realmente, no sé, o sea, donde menos esperas ya se pasó el tiempo. Y ya estamos a mediados, casi finales de noviembre. Para nosotros buenas noticias, para mi esposa específicamente, porque le encanta la Navidad. Empezó a escuchar ya su música de Navidad de ella desde julio, no se crean, desde apenas empezó en octubre. Aún así un poco temprano para muchos, ¿verdad? Pero es que sí nos encanta y algo que mi esposa y yo hemos adoptado en cuanto a lo de la Navidad es de que la Navidad lo que es Jesús, es el centro, es adoración. Es adoración a aquel Dios que se hizo carne, aquel Dios que nació en un pesebre. Y aunque tengo muchísimas ganas de hablar acerca de esa historia, pero me voy a esperar a diciembre, ¿no? Eso sí creo que me puedo esperar a unos cuantos sábados más. Pero lo que sí puedo decirles es de que el aspecto de la adoración, eso es de todos los días. El cristiano, hermanos, ha sido llamado para vivir en adoración a Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y muchas veces, o nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, no adoramos a Dios por las cosas que tenemos. De eso hablamos en la escuela sabática un poco. Déjenme contarles aquí un pequeño este tipo de poema. No se sabe el autor, pero el poema se titula Perdóname cuando me quejo. Y dice así: hoy pasé a través de un bus y vi a una dama con su pelo bien de oro, bien hermoso. La envidié. Se veía tan feliz. ¿Cómo pudiera yo ser ella? De repente vi cuando se paró para salir del bus y agarró sus muletas y empezó a caminar por la isla, por la hilera para salir. Y le vi que le faltaba un pie y por eso es que ella tenía su muleta. Y mientras ella pasaba, ella sonreía. Oh Dios, perdóname cuando me quejo. Tengo 2 pies, el mundo es mío. Cuando paré para comprar algunos dulces, vi que el muchacho que me sirvió era tan cariñoso. Parecía que de él radiaba mucho cariño y mucho gozo. Era tan prudente, era tan cariñoso. Le dije: ¿sabes qué? Me da gusto poder tratar con gente como tú. Una cortesía poder tener a gente como tú. Mientras él se dio la vuelta y dijo: gracias, Señor, fue entonces que me di cuenta que él era ciego. Oh Señor, perdóname cuando me quejo. Tengo 2 ojos, el mundo es mío. Después, caminando por la calle, vi a un niño con sus ojos azules. Se paró y veía a los otros jugar. Parecía que él no sabía qué hacer. Se reía. Me paré por un momento y le dije: ¿por qué no juegas con ellos? Hijo, ve, juega con ellos. Él siguió viendo hacia el frente sin ninguna palabra. Y fue entonces que yo me di cuenta que él era sordo. Oh Señor, perdóname cuando me quejo. Tengo 2 oídos, el mundo es mío.
con pies que me llevan a donde yo pueda ir, con ojos que yo puedo ver las puestas del sol brillar, con oídos en donde puedo escuchar lo que conozco, definitivamente soy bendecido. Señor, perdóname cuando me quejo. El mundo es mío. La realidad de las cosas, hermanos, es de que nosotros como seres humanos creados por Dios fuimos llamados para vivir. Fíjense la diferencia. Para vivir en adoración y asombro de la gloria de Dios. El ser humano no fue llamado para que una vez a la semana adore a Dios. Es parte de. El ser humano no fue llamado para que solamente dedique 2 horas una vez a la semana para cantar o vivir en adoración a Dios, o para adorar a Dios. Es parte de. El ser humano fue creado para vivir diariamente en adoración y en asombro de la gloria de Dios. Y el asunto es este. Muchas veces se nos ha acostumbrado, y yo creo que esto tiene que ver con la mentalidad ya más occidental, que la razón por la cual uno adora a Dios es por lo que Dios nos da. Generalmente el cristiano llega a vivir una vida en donde adora y glorifica a Dios basado en lo que tiene, basado en cuando le va bien, basado en las cosas que puede ver. Pero es increíble que cuando nosotros vemos en la Biblia, el cristiano es llamado a vivir en adoración a Dios más allá de sencillamente por lo que tienes o lo que no tienes, no por lo que tengo o lo que no tengo. Y me gustaría enfocarnos en esta mañana rápidamente en por qué es que yo debo vivir en adoración a Dios y cómo es que yo puedo vivir en asombro de su gloria diariamente. No solo una vez a la semana, voy a ser más específico, no solo el 7º día de la semana, sino todos los días. ¿Cómo, Señor, puedo yo vivir en asombro de tu gloria todos los días de mi vida? Y para eso vamos a tener que ir un poquito al principio. Vamos a Éxodo, hermanos. Les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 es un asunto, tiene de todo. En la Biblia hay de todo también, ¿no? Hay sentido de humor, en la Biblia hay tristeza, hay dolor, hay alegrías, hay de todo. Pero en este capítulo me gusta mucho porque es una experiencia que tiene Moisés. Es cuando Dios llama a Moisés a que vaya a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Básicamente sencillo, ¿no? Déjenme decirles algo, hermanos. A veces Dios o el evangelio es sencillo. Somos los seres humanos que lo complicamos. El evangelio es sencillo. Los seres humanos lo complicamos. Y un capítulo sencillo donde debería haber sido sencillamente Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente. Recuerdan que estaba la zarza ardiente, Moisés la ve. La zarza es básicamente un bush que está quemándose, pero que no se consume. Entonces es la presencia de Dios. Lo que debería ser un diálogo tan corto en donde debía haber terminado en: Moisés, voy a ir contigo y quiero que tú liberes al pueblo de Israel. Y el capítulo yo creo que debe haber durado unos 10 versículos, 5 versículos, 10 demasiado. Porque era que Moisés hubiese dicho: sí, Señor, vámonos. Pero como ser humano que era Moisés, tuvo que complicar el asunto. Lo hermoso es esto, hermanos, que Dios aún en medio de las complicaciones, o cuando nosotros aún complicamos las situaciones, Dios todavía está dispuesto a trabajar con nosotros. Aún cuando como seres humanos somos necios, somos tercos, Dios en su misericordia todavía está dispuesto a trabajar con nosotros. Así que lo que debería ser un capítulo de 10 versículos o 5 versículos, en donde Moisés tuvo que haber dicho: sí, envíame, voy, vámonos. Es un capítulo que dura aproximadamente 22 versículos. Pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque nosotros hoy en día podemos ver cómo es que aún cuando nosotros complicamos las cosas, Dios nos saca lecciones eternas. Y es la misericordia y el amor de Dios.
La historia es de que Dios quiere liberar al pueblo de Israel. Los quiere liberar de la esclavitud. Y Él va a enviar a Moisés. Y luego se encuentra con él en esta zarza ardiente, le empieza a dialogar con él. Moisés dice quién es y empieza. Para hacer la historia corta, no vamos a verla toda absoluta, pero sí nos damos cuenta que Moisés pone no solo una, dos, tres, como 6, 7 excusas. No, Señor, pero Moisés, sí, se suena bueno, pero no. Pero Moisés, sí, Señor, pero no, como unas 7, 8 veces. Es por la mayoría del capítulo es Moisés diciendo, es Dios teniendo que explicarle a Moisés, porque Moisés está diciendo no. Pero en medio de esa conversación encontramos un aspecto muy importante que yo creo que cambia la forma en cómo el cristiano vive, no solo en aquel tiempo, sino como vive hoy en día. Y lo voy a decir el principio de una vez. Tu percepción de Dios determina cómo es que tú vives tu vida cristiana. ¿Ok? Lo voy a repetir. Tu percepción de quién Dios es va a determinar cómo tú vives tu vida cristiana. Si tú piensas que Dios es un Dios que solo castiga, que está ahí listo para ver qué es lo que haces, para regañarte, para mandarte ahí un trueno, mandarte ahí unas plagas, eso va a afectar en la forma como tú vives tu cristianismo. Vas a estar a la expectativa, vas a vivir en miedo, vas a vivir juzgando a los demás, porque fíjate, así es Dios. Y créanmelo, hay gente que tiene una percepción así de Dios. El asunto es que aquí Dios, en esta conversación con Moisés, le quiere dar una percepción de quién Él es. Y por eso quiero que leamos en el versículo 13. El versículo 13, ya que Dios le ha dicho un par de veces a Moisés, ve, tú vas a ayudarme a liberar el pueblo de Israel. Moisés dice a Dios, versículo 13, he aquí que llego a los hijos de Israel. Ok, Señor, tú me envías. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero tengo una pregunta, Señor. ¿Qué tal si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre de ese Dios que te ha enviado? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. Ahora espérate. Aquí estamos hablando de un diálogo que está teniendo Moisés con Dios. Moisés era príncipe ¿de dónde? De Egipto. Aunque su descendencia era hebrea, de todas formas él había estado con los egipcios, criado por los egipcios. Entonces, él a ir con los israelitas ahora como un former, ¿cómo se dice? Un príncipe de Egipto anterior, él quiere un poquito decirles, estoy aquí para liberarlos de la esclavitud. Pues van a tener preguntas. Uno, tú, el Señor te escogió a ti. ¿Y cuál Dios? No, pues el Dios de tus padres, de sus padres, es el que me envió. Sí, ¿y cómo se llama? Entonces Moisés le dice, Señor, es una pregunta, no sé si ustedes creen, ¿será una pregunta válida lo que Moisés está preguntando? Yo creo que sí. La pregunta es válida. Señor, necesito toda la evidencia y todo lo necesario para cuando yo me presente con esta gente, me crean. Ahora, cuando ellos me pregunten cómo se llama el Dios que te envió, ¿qué les voy a decir? Y en el versículo entonces 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo no sé qué habrá pensado Moisés en ese momento, como que ¿cómo? O sea, Señor, necesito una evidencia tan grande, necesito mostrarle a ellos algo grandísimo para decirles, Dios los ha venido a libertar. Y me van a preguntar tu nombre. Dame tu nombre. Y yo me imagino que Moisés está pensando en un nombre específico, algo. Y les vas a decir que yo soy el que soy. Hasta cierto punto yo digo, ¿qué tipo de
Yo creo que Moisés se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo? Señor, si te estoy pidiendo una vidente, estoy pidiendo un nombre más bonito, no sé, o algo como Zeus, no sé, algo que les pueda decir a esta gente, que les diga, oh, wow, sí, ese es un Dios, ese suena a un Dios poderoso. No. Les vas a decir que mi nombre es Yo Soy el que soy. Y aparentemente el nombre suena raro, pero yo creo que Moisés está preguntando, Señor, no sé si este nombre va a ser suficiente para que la gente crea que tú los vas a liberar. Bueno, para hacerles corta la historia, aunque ya la saben, Dios lo que quería era liberar a Israel. Los quería liberar de la esclavitud. Y este es el principio que yo quiero ver en esta mañana, hermano, y queremos que meditemos y tal vez nos ayude a vivir de una forma diferente nuestro cristianismo. ¿Por cuánto tiempo ustedes creen que los israelitas habían estado esclavos? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Estamos hablando cientos de años. Cientos de años en que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y de repente se les presenta un hombre que les dice, los voy a liberar. ¿Y cómo se llama el Dios que nos va a liberar? Se llama Yo Soy el que soy. ¿Cómo? Más adelante en los próximos capítulos hay un versículo muy importante en el capítulo 5 donde Dios le dice a Moisés, le vas a decir al faraón de que va a dejar ir a mi primogénito. Y el pueblo va a venir y me va a adorar y yo habitaré en medio de ellos. ¿Correcto? Es lo que le dice. Así le vas a decir al faraón. Me van a adorar. Déjame decirte, hermanos, es muy interesante cómo es de que Dios se introduce, bueno, no se introduce, sino que viene al pueblo de Israel bajo las peores circunstancias posibles. Israel no se encuentra en lo más a gusto de su era. Israel no se encuentra disfrutando de casas, en la piscina, no se encuentra ahí disfrutando del Netflix, todo tranquilo, con un buen pago, un carro bien bonito. No se encuentra en esas circunstancias. Dios se le presenta ahora a Israel para liberarlos de las circunstancias más difíciles que se encuentran. Y les está diciendo, me van a adorar. Yo pregunto, ¿qué tan fácil es rendir adoración a Dios bajo las circunstancias más difíciles? ¿Cómo yo puedo creer o vivir una vida de adoración bajo las circunstancias más difíciles que tal vez estoy pasando? ¿Cómo? ¿Qué tan fácil es adorar a Dios cuando tal vez perdiste un ser querido? ¿Qué tan fácil es adorar a Dios cuando tienes un problema matrimonial? ¿Qué tan fácil es adorar a Dios cuando te falta el trabajo y tal vez no sabes cómo vas a suplir la comida del próximo mes? ¿Qué tan fácil es rendirle adoración a Dios cuando hay un problema familiar? ¿Qué tan fácil es adorar a Dios cuando tal vez tienes una enfermedad que hasta te quita el sueño? Bajo estrés, bajo ansiedad, depresión. Es interesante que aquí Dios se le presenta. Y lo que yo quiero que veamos, hermanos, es cómo es que Dios le dice a Moisés, les vas a decir que yo soy el que soy. ¿Y sabes por qué Dios hace esto, hermanos? Porque esto viene desde el principio, esto viene desde Génesis.
Dios no quiere que tú y yo le adoremos por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Escucha bien. Dios no quiere que tú le adores por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Quiere que le adoremos por quien Él es. Es una gran diferencia. Porque le dice: Señor, ¿tú quieres liberar al pueblo de Israel? ¿Y quieres que te van a adorar? Dame un nombre. Dices: yo soy el que soy. Pero es que yo no quiero que me adoren sencillamente porque ahora los voy a dejar libres. Yo no quiero que ahora la gente hoy en día me adore porque ahora consiguió el trabajo que quería. Yo no quiero que mis hijos me adoren sencillamente porque ahora ya se arregló su problema financiero. Yo no quiero que mis hijos me adoren o vivan una vida de oración sencillamente porque ya les está yendo mejor en la escuela, porque el problema se está solucionando, porque tal vez los sané. Yo quiero que mis hijos me adoren por quien yo soy. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Cuando Dios dice: yo soy el que soy, fíjense que la palabra es una sola palabra. Cuando Dios le dice a Moisés: les darás mi nombre es Jaya. Jaya, eso es. Y decía, es una palabra en el hebreo que es bien difícil de pronunciar. Es muy difícil de pronunciar. Es un verbo que significa el verbo de ¿qué? De ser. Entonces le dice a Moisés: le vas a decir a la gente que mi nombre es Jaya. Mi nombre es ser. Yo soy un ser, yo soy. ¿Pero ser qué? Soy Jaya, el que Jaya. Soy el que soy. Ahora, muchos judíos, lo interesante de la palabra Jaya, hermanos, que es bien difícil de pronunciar. Gramáticamente como que no tiene mucho sentido la palabra en la forma como está escrita. No solo gramáticamente es una palabra compuesta bien rara. Es como que le metieras en español una Q como con una P. ¿Verdad que no da esa palabra? En español escribir una Q y una P no da. La palabra es bien difícil de pronunciar, pero es la palabra de todas formas para decir ser. Lo interesante es que la palabra generalmente es usada como cuando se refiere la gente a alguien que está respirando. Es como un soplo. Entonces, cuando en el pensamiento judío, el soplo, así es como se pronuncia el nombre de Dios. Es como un soplo de ¿qué? De vida. De vida. Es un ser que existe, pero soplo de ¿qué? ¿Saben qué se parece esa palabra? Jaya. Se parece a la misma palabra que Dios usa cuando dice que le dio soplo de aliento. ¿A quién? A Adán. Lo que Dios quiere que sepas, querido hermano, y lo que Dios quería que supiese Israel, es que Él es el ser viviente que quiere y desea darnos vida en abundancia. Dios es el ser viviente que desea, es su carácter, es de Él querer y desear que tú tengas vida en abundancia. No solo vida. Te voy a decir, hermano, hay mucho cristiano que está sobreviviendo día a día. Sobrevive. Pero sí sabes que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. ¿Cuál crees que Dios quiere para ti? Vivir. Cuando se le presenta a Moisés y le dice: mis hijos están sobreviviendo, pero es tiempo que ellos entiendan y vean de que yo no quiero que ellos sobrevivan, porque en la esclavitud tú vivías, no vivías tan mal. El tiempo de la esclavitud en aquel tiempo no era como la esclavitud que conocemos hoy en día. Tenían sus lugares para vivir, tenían sus ganado, tenían todo eso, pero no tenían libertad para hacer lo que ellos querían. De todas formas, no era el mejor estilo de vida. Y Dios le dice a Moisés: ve y diles que yo soy una persona. El Dios que los está liberando es el Dios que quiere que tengan una vida en abundancia. Quiere lo mejor para ellos. Mi carácter sencillamente está basado en el amor. 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 Por eso es que Primera de Juan capítulo 4
¿qué nos dice? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El llamado que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel y el llamado que te hace a ti y a mí es que vivamos una vida de adoración, no por lo que tenemos, no porque te está yendo bien, o no porque tal vez Él te pueda dar algo, que lo puede hacer. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de adoración, rindiendo nuestra vida entera a Él, porque nosotros sabemos quién Él es. Eso cambia tu perspectiva. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay gente que cuando les va mal en la vida dicen: Dios me ha abandonado. ¿Sabes lo que pasa con mucho cristiano hoy en día? Piensan de que el ser parte de la iglesia es que todo te va bien y tienes el favor de Dios. Y cuando de repente te va mal, la persona dice: yo he hecho algo mal, o alguien anda mal, Dios me ha abandonado, Dios no ha hecho esto, y terminan retirándose. Pero ¿qué tal si yo te dijera de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, es el mismo de hoy? ¿Qué tal si yo te dijera que ese Dios 100% del tiempo te desea el bien? ¿Qué tal si yo te dijera que ese Dios 100% del tiempo te desea el bien? ¿Sabes cuál es el problema? Que como seres humanos nos es difícil creer eso. Es difícil creer, y no te culpo. No te culpo. El mundo enseña que tienes que hacer ¿para qué? Para recibir. El mundo te enseña de que no, te lo tienes que ganar, lo tienes que hacer. Y ese pensamiento se ha infiltrado a la iglesia, en donde la gente piensa que yo tengo que hacer para que Dios me haga. Y cuando te cansas de hacer y dices: no, ya no puedo, entonces dices: no, pues entonces como ya no puedo, seguramente Dios va a dejar de darme, o Dios va a dejar de que le importe. Entonces termina mucha gente diciendo: me retiro sencillamente, me alejo porque ya no puedo tratar. Seguir esto de adoración, seguir haciendo cosas para Dios, no puedo. Entonces si dejo de hacerlo, seguramente Dios va a dejar le voy a dejar de importar. Pero lo que Dios estaba estableciendo desde el principio es que su pueblo entendiese de que este es el Dios que es amor. Es el Dios, cuando le dice: dile al pueblo de que soy el que soy el Dios que quiere darles vida. Estoy siempre velando por darles abundancia en todas las cosas. Así que, querida familia, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay situaciones difíciles, el cristiano que conoce quién es Dios jamás deja de vivir una vida de adoración. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te graba en tu corazón que aunque no tengas, Dios todavía te desea el bien. Que aunque estés pasando por enfermedad, Dios todavía desea tu bien. Que aunque te falte algo, Dios está ya trabajando para tratar de suplir tu situación. No adoremos a Dios, o no vivamos una vida de oración basado en lo que Dios nos da, sino basado en quién es Dios. Por eso es que esto del nombre es importante. Por eso es de que Dios, cuando Moisés le dice: ¿qué voy a decir? Y quiero ir terminando con esto, querida familia. En el capítulo 4, mientras va terminando ya la conversación, versículo 13. Ya Moisés había dicho mucho que no. Muchas veces. No dijo 1, 2, 3, 4. Dios le dice: diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que los voy a liberar. Mi deseo es que ellos tengan vida. Mi deseo, yo soy el que soy. Pero ¿quién eres, Señor? Pues no te estoy diciendo que soy el que soy, te estoy diciendo que los quiero liberar. Quiere decir que yo soy el que quiere que tengan vida. Yo soy el que los quiere sostener. Yo soy su creador. Yo soy el que quiero que tengan vida en abundancia. Yo siempre les deseo el bien. Diles eso nada más. Yo quiero que ellos crean que yo soy Dios y que me adoren, no solo porque los voy a liberar, sino para que sepan que yo los amo. Sencillamente que sepan que los amo. Por eso quiero ser su Dios. De paso, en el Antiguo Testamento se usa mucho esto:
su Dios. Incluso cuando vienen los 10 mandamientos, dice, esto es lo que ha dicho Jehová, tu Dios. Siempre hay un aspecto personal. Dios no va a pedir algo así nada más por pedirlo y tú no lo conoces. No, Dios quiere que lo conozcas. En otras palabras, los 10 mandamientos están ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe que la persona que se la está dando conocen quién es Él y conocen que lo que Él quiere no es ponerle un par de reglas nada más para que digan creo en un Dios o que tienen una religión. Le lo ha puesto porque Él quiere que sepan que Él los ama y les desea el bien y que quiere que tengan vida en abundancia. Pero Moisés decía, no voy. Versículo 13. Moisés, él dijo, ay Señor, ya después de tantas, ay Señor, envía por favor te ruego, ya me dijiste mucho, pero envía por favor te ruego a otro. Envía te ruego por medio del que debes enviar. Y en el versículo 14, no hay muchos versículos en la Biblia, pero sí los hay y existen. En donde dice ahora el versículo 14, entonces Jehová se enojó. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. A mí me da, cada quien lo puede ver diferente, a mí me da risa eso un poco. Porque llegó al punto donde Dios ya dijo, y claro, no es un enojo humano. No es un enojo, es enojo de rage. No es eso. Pero sí es un enojo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio yo no entendía mucho esta situación y tal vez todavía no, pero de acuerdo al contexto de la conversación puedo ver algo. Dios ya le había dicho a Moisés, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, creador, sustentador, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía Moisés decía, no. Y llegó el punto en que Dios se enoja y finalmente le da un detalle que no había mencionado antes. El versículo 14. En el versículo 14, Dios menciona a otro nombre. ¿A quién? ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Y fue después de esto ya Moisés aceptó. Después de esto Moisés acepta. Si se dan cuenta, este es el único detalle personal que Dios le da a Moisés en toda la conversación. Donde le dice, te conozco tanto que conozco hasta tu familia. Conozco a tu hermano. En todo este tiempo Dios le está tratando de convencer a Moisés, mira lo que es, yo soy lo que yo soy, lo que yo soy. Y no es hasta que Dios le dice algo acerca de Moisés, de su vida personal, que claro, yo creo que no es la única cosa que lo hace cambiar, yo creo que es toda la conversación, pero ahí es donde definitivamente Dios le dice a Moisés, yo te conozco tan bien que hasta conozco tu familia, conozco tu hermano, conozco tu situación. ¿Por qué está hablando aquí de Aarón de paso? Porque Moisés dice que él tenía un problema de ¿qué? De habla. Y en su mente él dice, Dios es Dios, ok, está bien, parece que se ve, pero cuando yo le diga esta bronca que tengo de hablar, ahí sí definitivamente va a decir, no, pues no. Y no puedo hablar, Señor, ya, perdón, ya, dejémoslo ahí, no puedo hablar. Y Dios viene y le da un detalle personal y le dice, sí, tal vez tú no puedes hablar, pero yo te conozco tan bien que conozco un familiar
Conozco a tu hermano, conozco su corazón, conozco tu vida, conozco exactamente cada detalle de tu vida, Moisés. Que eso hace que Moisés finalmente diga: este no es solo un Dios que está allá lejos, que pide que nos rindamos ante Él porque sencillamente quiere, que es Dios. Este es un Dios que definitivamente es tan amoroso, que definitivamente le importo tanto, que conoce cada detalle de mi vida, y en donde yo no pueda, Él puede. En donde yo flaquee, Él va a traer victoria. Y finalmente Moisés dice: bueno, voy. La primera lección que Dios le quería dar a Moisés es de que no era por lo que él tenía tanto. Porque Moisés pensaba que estaba bien, pero no, Moisés sí tenía un problema de habla. Y Dios le dice: Moisés, que no se trata por lo que no tienes. Yo no quiero tener una relación contigo basado en cuando tú te va bien en la vida o cuando tienes cosas bonitas. Yo quiero tener una relación contigo aun cuando tú sepas que no tienes. Yo quiero que sepas que yo quiero lo mejor para ti. El único momento en donde Dios se enoja es cuando nosotros dudamos de su carácter. Dios, no le gusta cuando le desobedeces. Pero en la Biblia sí dice que se enoja cuando dudas de su carácter. Y por eso en esta mañana mi llamado es este: no dudes que Él desea el bien para ti. En esta mañana mi llamado es esto: o si dudas, pídele la fe necesaria para vivir una vida de adoración, creyendo de que realmente Él te desea el bien 100% del tiempo. 100% del tiempo. Tal vez hay alguien que le estoy hablando aquí que le hace falta algo. Es muy posible. Dios nunca dijo: vente al cristianismo para que nunca te falte nada. Eso no es el evangelio. Creciendo como niño, yo escuchaba: vas a tener mansiones en el cielo, vas a poder acariciar a los animales, vas a poder vas a tener mansiones de oro y todo ese, tú sabes, todo ese asunto bien hermoso, que suena bien. Pero fue un tiempo determinado en mi vida que yo me di cuenta de que en realidad no es eso lo que la Biblia le importa o enseña. Sí, puede ser que hayan mansiones bonitas y lugares, que tengas tu propia mansión y todo eso. ¿Sabes cuál va a ser la bendición más grande en el cielo? Ni siquiera es la vida eterna. Es estar al lado de Jesús. Es poder verlo. Es poder verlo cara a cara. Sí, las mansiones, la vida eterna, gloria a Dios, eso es parte de. Pero ¿de qué me sirve una vida eterna si no estoy al lado de mi Jesús? ¿De qué me sirve una mansión si no puedo platicar con aquel que cuando yo estaba aquí y me faltaba algo, su presencia estaba conmigo todo el tiempo? Si no lo puedo ver, ¿de qué me sirve? Hermanos, la bendición más grande del cielo va a ser que nosotros vamos a poder estar cara a cara a nuestro Dios, cantarle, abrazarle. Lo único que yo no puedo entender todavía es que esa va a ser una línea más grande. Va a ser una línea tan grande, no sé. Yo creo que le vas a tener que pedir a alguien que espere ahí, te guarde el y ve a visitar a Moisés mientras llega a tu punto, o ve a visitar a otro ahí. Pero no sé cómo le va a hacer mi rey ahí. Lo que sí sé es esto: de que Él va a estar feliz de que yo esté ahí con Él. Jesús no se imagina un cielo sin ti. Y por eso Él no quiere que tú le adores a Él y le conozcas por lo que Él te puede dar. Y créemelo, que te puede dar mucho, aún en esta tierra. Él quiere que tú vivas en adoración a Él, que tú conozcas que realmente Él es amor y te desea el bien.
Cuando tú vives tu vida cristiana en ese aspecto, no importa la circunstancia que estés pasando, tú vas a adorar a Dios. No importa si te hace falta, tú vas a glorificar a Dios. No importa si estés en la cárcel como Pablo y Silas, tú vas a adorar a Dios. No importa si estás pasando por un problema de hijos, de hijas, de tus hijos, tú vas a alabar a Dios y vas a conocer que Dios es tan bueno que ya está trabajando. Él te va a decir: yo soy. ¿Sabes quién es Dios, hermanos? Cuando Dios dice: yo soy el que soy, nosotros podemos ver que en la Biblia Él es todo. A Israel era su libertador, pero también Dios es, cuando dice yo soy tu creador, yo soy tu sustentador, yo soy tu libertador. Espérate, yo soy tu sanador, yo soy tu rey, yo soy el que tanto te ama. Y si no lo crees, nada más mira la cruz, que lo di todo para que tú tuvieras vida eterna conmigo en el cielo. Así que el llamado es: acepta a Dios, no por lo que te da, sino por quien Él es, un Dios de amor y misericordia. Amén.